En esta ocasión vamos a descubrir un poco cómo se realiza la clasificación de los suelos. Estudiaremos tres métodos: el sistema unificado de clasificación de suelo, el sistema HRB o ASTO y el sistema alternativo de clasificación de suelos. Cuando se trata de series de televisión, podemos encontrarnos con diferentes categorías y situaciones que ayudan a determinar qué tan buena o qué tan mala es una serie. Algunos lo hacen por criterio personal, otros por los actores o actrices o simplemente por ser la más pegada en el momento. Sin embargo, si consideráramos esto como variables para clasificar una serie de televisión, sería una clasificación compleja para nosotros los usuarios. Sin embargo, cuando hablamos de expertos del medio, estas categorías o variables pueden ser de mayor tranquilidad o más fácil para ellos porque son personas que se dedican a ello. Por lo tanto, los criterios de clasificación ayudan a obtener un mejor resultado. En el caso de los suelos, tenemos algunas variables: el origen del suelo, sus propiedades y otras variables que pueden ser determinadas a través de distintos ensayos. Y bajo estos criterios, los sistemas de clasificación permiten dar una clasificación ideal de acuerdo al uso que se le puede dar a una masa de suelo. Un sistema de clasificación de suelos debe ser lo suficientemente detallado para incluir todos los depósitos naturales. También debe ser razonable, sistemático y conciso. La clase y subclase deben quedar definidas por parámetros razonables cuya medición cuantitativa sea fácil. Las clases y subclases deben permitir clasificar los suelos con características y propiedades de ingeniería similares. De acuerdo con lo anterior, entonces, cuando tenemos una masa de suelo, debemos hacer dos distinciones: una distinción cuantitativa y una cualitativa. En la cuantitativa, la cual podemos medir, encontramos granulometría o gradación o de calidad de la gradación del suelo. Por el lado de la distinción cualitativa vamos a encontrar la plasticidad y determinar la cantidad de elementos pasantes del tamiz número 200 y su influencia o incidencia sobre la masa de suelo. De acuerdo con la granometría y de acuerdo con la norma ASTM de 2487-02, el suelo se puede clasificar en tres tamaños: las gravas, lo que sería retenido en el tamiz 200, las arenas, pasante del tamiz 4, y los finos, que son los pasantes del tamiz 200. ¿Okay? Supongamos que estas líneas son las fronteras de los tamices. ¿Okay? Entonces tenemos estos tres tamaños de agregado dentro de una masa de suelo. Fragmentos superiores a 3 pulgadas deben ser considerados fragmentos de roca o rocas y ya deja de ser parte del estudio en mecánica de suelos. Ahora, ¿cómo tomamos en cuenta la gradación de un suelo? Tenemos dos elementos para ello que se pueden cuantificar: el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Okay? El coeficiente de uniformidad es la relación entre el diámetro donde pasa el 60% del material y el de 10 es el diámetro donde pasa el 10% del material. ¿Okay?
¿Para qué me sirven a mí estos valores? Pues cuando el coeficiente de uniformidad es mayor a 4, me encuentro en presencia de gravas. Cuando el coeficiente de uniformidad es mayor a 6, me encuentro en presencia de arena. Y siempre, para considerar que tiene una buena gradación, el coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3. ¿Cómo determinamos estos valores? Pues tomando la curva granulométrica buscamos el 60% del material, cortamos la curva y determinamos el diámetro. ¿Okay? Para este caso pues tenemos este valor de 5,80 milímetros. En el caso del de 10 pues hacemos el mismo procedimiento, determinamos el 10%, cortamos la curva y bajamos a ver cuánto es el diámetro. Y para el de 30, que se utiliza en el coeficiente de curvatura, aplicamos el mismo procedimiento. De esta manera es que se determinan estos coeficientes. En el agregador hueso pues tenemos los coeficientes como determinantes para determinar si tiene mala o buena gradación, y en el caso de los suelos finos o suelos cohesivos, si el pasante 200 es menor al 5% se considera un agregado limpio. Si el pasante 200 es mayor al 12% se considera un suelo fino, con finos, y si se encuentra en el rango entre 5 y 12% se considera un agregado en transición. Y tenemos un ejemplo de un suelo, una arena bien gradada. Una arena bien gradada es esta curva que está bien bonita acá, se considera SW o arena bien gradada, y cuando no cumple con esta condición se considera una arena de mala gradación, ¿okay? Ya sea por exceso de tamaño o por deficiencia de lo mismo. La consistencia. De acuerdo con el ensayo de Casagrande y los límites de Atterberg, tenemos unos límites: el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido, que es la frontera entre el cambio de estados de una masa de suelo. Como esto ya lo hemos planteado en ocasiones anteriores, no vamos a dar mucho detalle acá, pero para la clasificación de suelo son importantes conocer el límite líquido y el límite plástico. En la bibliografía podemos encontrarlo como LP, el límite plástico, o como WP, en sus siglas en inglés, y el límite líquido como LL o WL por sus siglas en inglés. Para estimar la consistencia de una masa de suelo se hace pasar el material por el también número 40 y se realiza el ensayo del límite de consistencia, con el que se estima el índice de plasticidad, que se calcula al restar el límite líquido menos el límite plástico. Para estimar el límite líquido se utiliza la copa de Casagrande, ya lo conocemos del laboratorio, y aquí está el procedimiento de cómo debe hacerse. Y para determinar el límite plástico, pues el método de los rollitos, con rollos de aproximadamente 3 milímetros, y se determina la humedad cuando está en esas condiciones. Esta es la carta de Casagrande. Todo lo que esté por encima de esta línea, de la línea A, son arcillas o combinación de las mismas, y lo que esté por debajo son limos. Hay una zona de transición donde ambas pueden estar en las mismas condiciones, pero básicamente esta es la manera en la que se determina el tipo de suelo. Entramos en el límite líquido, en el eje de las X, y por el eje de las Y con el índice de plasticidad. Hacemos coincidir, y donde quede pues la intersección es donde está esa masa de suelo. El sistema unificado de clasificación de suelos tiene una tabla en la cual nosotros podemos, por descarte, ir determinando el tipo de suelo que tenemos. Por debajo de esta línea tenemos los suelos finos, y por encima están los suelos gruesos. Aquí tenemos alguna nomenclatura que vamos a usar durante esta unidad,
la grava es G, arena es S, limos M, arcilla C. L indica baja compresibilidad y H indica alta compresibilidad. El término O indica materia orgánica presente en la masa del suelo. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Primero evaluamos el tamiz 200. Luego, al determinar qué tipo de suelo tenemos, si es un suelo grueso o un suelo fino, tomamos ese camino. Si es un suelo grueso, evaluamos la gradación determinando el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Si es un suelo fino, pues entramos directamente a la carta de plasticidad. De acuerdo con los criterios de esta tabla, tenemos suelos limpios, donde también el pasante 200 es menor o igual a 5%, y tenemos gravas bien gradadas o mal gradadas, o arenas bien gradadas o mal gradadas. En el caso de suelos donde el pasante 200 es mayor a 12, tenemos toda esta gama de suelos. En el caso de ser un suelo de transición, es una combinación de las dos anteriores, de acuerdo con las características que presenta el suelo, tanto por gradación como por plasticidad. Como dato adicional, el caso de estos suelos solamente se estudian si el pasante 200 es mayor al 50%. Ahora pasamos al sistema de clasificación ASTO o HRB. En el caso de este sistema de clasificación, que es exclusivo para vialidad, estudiamos el material de acuerdo al pasante tamiz 200, pero en este caso es retenido en el 35% o pasante mayor al 35% del tamiz 200. Si es menor, trabajamos con este grupo, estos subgrupos. Y este método funciona por descarte. Vamos evaluando de izquierda a derecha, y si cumple con los requisitos que indica el subgrupo, entonces se considera que esa es su clasificación. Si por alguna razón no cumple con alguno de ellos, se pasa al siguiente y evaluamos de la misma manera, de arriba hacia abajo, los indicadores, y si no los cumple, pues seguimos haciendo el mismo proceso hasta que se cumple cada uno de los requisitos que indique el subgrupo. En el caso del que el pasante 200 sea mayor al 35%, trabajamos con los grupos A4 hasta el A7. Y de la misma manera, se evalúan cada uno de los indicadores. Si cumple con todos, ese es el grupo determinado. Si no cumple con alguno de ellos, se pasa al siguiente hasta que se logre el cometido. Entonces se evalúa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este método de clasificación es exclusivo para vialidad, diseño de carreteras. El índice de grupo es un valor que se coloca al lado del grupo al hacer la nomenclatura para indicar el grado del suelo. Este indicador, mientras más cerca esté del valor 0, mejor es el suelo de acuerdo a las condiciones del proyecto que se requiere. Ahora vamos con el sistema alternativo de clasificación de suelo. El sistema de clasificación RANCODE fue desarrollado por el ingeniero Freddy Sánchez Leal entre 1998 y 2002 con la finalidad de asignar a los materiales no solo una clasificación cualitativa a través de símbolos o grupos, tal como sucede con los sistemas estudiados hasta ahora, sino también relacionarlo con una escala cuantitativa que permitiera relaciones con propiedades de densificación, resistencia a materiales compactados y también para controlar la variabilidad de un préstamo de material de suelo. Es decir, es un método muy práctico en el caso de estar haciendo movimientos constantes de tierra, donde se tienen que hacer estudios con mayor frecuencia, y esto pues minimiza los tiempos de espera entre un ensayo y otro. Este sistema considera dos grupos.
el factor no plástico, característico de suelos no plásticos, donde el material del pasante también sea menor a 5%, y el factor plástico, donde el pasante del TAMI 200 es mayor o igual al 12%. ¿Cómo se determinan estos factores? El factor no plástico se determina con esta ecuación: la división entre el diámetro del pasante 60% entre el diámetro del pasante 10 multiplicado por 1 más el pasante 200. ¿Okay? Este es el pasante 200 y esta es la tabla. Tenemos un valor de este resultado y verificando el valor en el rango que se encuentra, determinamos el grupo donde se encuentra dicho suelo. Para el caso de los factores plásticos, la ecuación es la que se ve en pantalla, donde F es el pasante 200, G es el retenido acumulado en el TAMIS 4 y WL es el límite líquido. Al obtener el valor resultante de esta ecuación, entramos a la tabla y de acuerdo al resultado obtendremos un grupo y por ende tendremos una breve explicación de qué tipo de suelo nos encontramos.